Cuando llegué por primera vez a México, hace 63 años, muchísimos de ustedes todavía no habían nacido. Y yo ya disfrutaba de la magia de ese país encantado que tengo tantos recuerdos y ahora se los voy a traer porque quiero refrescar mi memoria y revivir, porque dicen que revivir los tiempos buenos es volver a vivir. Y yo tengo tantos gratos recuerdos de muchas partes del mundo, pero para mí México fue brujo y cambió mi vida y yo me terminé de ser hombre en ese país. Entonces, es tan profundo y es tan extraño porque yo llegué en 1961, el 15 de septiembre de 1961. Me deslumbró México, llegué en la noche, estaba el Zócalo iluminado, una impresión extraordinaria. ¿Quieren que les cuente todo? Sí, ¿no? Estaría bueno contarlo en la mitad de la semana mientras esperamos el acontecimiento del domingo y tenemos que festejarlo. Pero yo me quiero volver a introducir en ese espacio tan importante, porque hay cosas... Bueno, ya se les voy a contar. Y claro, yo llegaba a México después de 2 años de haber caminado el continente, desde Argentina a México. Me tardé 2 años en esa travesía de aprendizaje, de conocimiento, de estar en todos los pueblos de Latinoamérica. Y entonces México me deslumbra, porque era el sueño llegar a México. Pero claro, ese México que ustedes no han conocido en ese tiempo, porque como les dije antes, muchos de ustedes no habían nacido. Y yo lo caminé, lo viví, lo absorbí. O sea, hice mi casa, hice mi hábitat, encontré mis primeros grandes amores. O sea, me sentí integrado a una sociedad que me recibió con mucho afecto, mucho cariño. O sea, no me sentí extraño, me sentí como en mi casa. Y empecé a adquirir una nueva cultura, un nuevo conocimiento, nuevos aprendizajes. Personajes que ahora vamos a nombrarlos. Yo caminé por esas calles. ¿Cuántas veces habré caminado desde el Ángel de la Independencia por todo Reforma, Avenida Juárez, entrando por Madero hasta terminar en el Zócalo, ver el Palacio Nacional, ver esta bandera? O sea, ese México que era brujo. Muchas veces nos deteníamos, porque yo he caminado con algunos amigos, con un amigo generalmente, o dos, y nos deteníamos en el Hotel Rix, cuando el Hotel Rix era distinto al como está ahora. Tenía una barra, y ahí nos tomamos un par de tequilas, porque ellos eran mexicanos. Me hacían tomar, yo no podía tomar tequila, porque no estaba acostumbrado. Pero ahí aprendí en el Hotel Rix, en un bar que ahora desapareció. Ahí hacía mis primeros aprendizajes del libar ese México, que fue tan intenso. Y entonces, como digo, caminé, conocí, recorrí, viví en las librerías esas de la calle San Juan de Letrán, que hoy es el eje Cárdenas, un eje vial muy importante, y subí a la Torre Latinoamericana, era nueva, era única. ¿Cuántas veces ingresé al Palacio de Bellas Artes? Para ver el ballet de Amalia Hernández? Una cosa impresionante, maravillosa. Ahí vi obras de teatro, de ponencias extraordinarias. Ahí sentí música, conciertos. O sea, ese era un lugar, es y sigue siendo un lugar icónico en la cultura de México. Desayuné en Sambor cientos de veces. Sambor, era en ese tiempo ese Sambor, había 2 Sambors en México solamente. Estaba el Sambor de la calle Madero, el de los Azulejos, que era el primero, el clásico, que había sido una casa de Iturbide, y el otro Sambor que estaba en Reforma y La Fragua. Reforma y La Fragua había otro Sambor ahí, y sabía uno de los dos, concurría asiduamente, con amigos que me llevaban, o sea, yo iba conociendo México. Pero seguimos conversando porque me vienen los recuerdos. Algunas cosas a lo mejor me olvido, pero viven muchas cosas muy intensas todavía en mí, y a ver si tengo la suerte de poder recordarlo para contarle.
porque son cosas que ustedes no conocían. Muchos de ustedes conocieron esto que yo abrevé en México después, 15 o 10 o 5 o 20 años después de que yo estuve por primera vez en México. Y ahí me quedé. 12 años viví en México. Ahí tuve los grandes amores, las grandes pasiones. Ahí aprendí a escribir, ahí aprendí a conectarme con gente importante. Todavía están los abrazos patentes con un Agustín Lara, que tocaba el piano en un lugar de la calle López, que se llamaba El Manolos, era en el subsuelo. Ahí cantaba Toña la Negra, ahí cantaba Eva Garza, ahí cantaban las grandes, que María Luisa Landín. Y yo tuve la suerte de conocerlo y hablar con él muy intensamente. Era un tipo extrañamente raro, parecía, era muy raro, era un señorón también, ¿no? Pero tuve la suerte de que me dieran un gran abrazo y me dedicaron un disco. Pero también fui amigo de José Alfredo Jiménez. Pero como... Les cuento. Pero claro, ¿cómo no recordar los pantagruélicos desayunos del Café Tacuba? ¡Apa! Yo no estaba acostumbrado a desayunar como desayunan en México. Y los primeros tiempos pues me sorprendía. O sea, terminaba exhausto a las 10, a las 11 de la mañana, ya porque eran unos desayunos increíbles. Y entonces caminaba por México como se podía caminar, no había tanto smog. Iba al bosque de Chapultepec casi todas las mañanas, con un amigo que era ocultista, tarotista, leía los números y era representante de artistas, Emilio Rambel. Él hacía yoga en el bosque y tenía como alumna Lepe, la famosa vedette. Pero México era mágico a toda hora. Y no les digo lo que era la noche salir a caminar por esa avenida Insurgente, toda iluminada con los nightclubs, donde había shows espectaculares. Había un show en el tiempo que yo llegué, que lo presentaba un argentino que fue un locutor después muy famoso en México, que se llamó Raúl Azor. Presentaba a María Félix y a Agustín Lara. Era una cosa deslumbrante en ese lugar tan icónico que era la Fuente. Entonces estaban los globos. En los globos era luminosidad, estaba Tongolele, bailaba. Cosas que son tan inolvidables y que empezaron a formar parte de mi acervo, o sea, la transformación que sufre una persona que yo era muy argentino, sigo siéndolo, por supuesto, muy argentino, pero me enamoró, me inyectó una especie de magia en el sentimiento de ver todo eso que era otro mundo, un mundo nuevo, un mundo de alegría, un mundo de mariachis. ¿Cuántas veces fuimos a la Plaza Garibaldi con amigos a escuchar los mariachis? ¿Cuántas veces acompañé a amigos a dar serenatas con un mariachi o con un trío? Porque en México el mexicano es muy romántico y todavía, no sé si ahora todavía eso existirá, pero en aquellos tiempos era muy, muy importante ir a darle una serenata a su amor, a su gran amor. Y entonces se iban y se contrataban los mariachis o los tríos en la Plaza Garibaldi y se iba una tropa, íbamos a la fiesta. Y muchas veces nos abrían puertas y nos invitaban en las casas. O sea, cosas que para mí eran increíbles. Y cómo no recordar, por ejemplo, la visita a Palacio Nacional, donde me deslumbré con los murales de Diego Rivera. O sea, yo tenía historias de Diego Rivera que me habían contado algunos amigos, alguien que fue amigo de la familia, de él y de él personalmente, que tengo incluso anécdotas únicas de Diego y incluso de Frida Kahlo. O sea, cosas que fui recopilando en el encuentro. Y claro, cuando entro a Palacio Nacional
que después vi varias veces, incluso hasta fui invitado en una ocasión, ya posteriormente, en el tiempo de Díaz Ordaz, a un besamanos. O sea que era la gran fiesta que hacen el 16 de septiembre, el 15 o 16 de septiembre, en el Palacio Nacional, que se llamaba en aquel entonces el besamanos, que todo el mundo, lo más graneado de la sociedad mexicana, se daba cita en Palacio Nacional, y era un acontecimiento deslumbrante, porque ahí estaban las personalidades más importantes de todo México, artistas, políticos, filósofos, escritores. Pues había tantos escritores, o sea, yo conocí a León Felipe en México, ese gran poeta español. O sea, tanta gente que uno a lo largo de esos años fui conociendo, porque fui viviendo con la intensidad de buscar también la vida, porque había que vivir en México, había que sostenerse, solventarse, y no era fácil para un extranjero que no entendía la actividad, y yo tenía que mandar un mensaje de que si bien era un exiliado político, no era un miserable, entonces tenía que trabajar, y muchas veces me la vi en situaciones difíciles para poder pagar el departamento, pero tuve la fortuna que todo se resolvió en una forma extraordinariamente, y a los pocos días, a los pocos, no sé si habrá sido un mes, pues me alumbró un espejismo, una realidad, me alumbró un sentimiento, una necesidad, un gran amor. Y ese gran amor se convirtió en mi compañera de vida, se convirtió en la persona que me conectó con mucha gente, con muchas personas, que me dio la oportunidad de convivir en ese país, de disfrutar de todas las cosas, y me acompañó durante casi 7 años donde pasó ella por la vida. Era una persona famosa, era una artista, y entonces yo tuve la suerte de ingresar al medio artístico, de conocer a las grandes figuras de ese tiempo, los grandes cantantes, las grandes figuras, los grandes actores. Conocí a actores que todavía no eran famosos, que eran ya amigos míos porque eran amigos de otros amigos. Yo, por ejemplo, conocí a Héctor Suárez antes que fuera famoso. Iba a mi casa a escuchar tango y a llorar en un patio escuchando un tocadisco con tangos de Ángel Vargas, y escuchaba el tango Cicatrices y se le caían las lágrimas. Héctor Suárez, estoy hablando. Conocí a Chespirito, pues Chespirito era un muchacho, pues andaba ahí, era el escritor de un dueto cómico que recién empezaba a ser famoso, Viruta y Capulina. Fui amigo entrañable de ellos, pero amigo de verdad, con tanto de uno como de otro. Eran dos tipos increíbles que entre sí tenían enfrentamientos permanentes, pero hacían un espectáculo muy limpio, muy claro, un humor muy bueno, y la pluma de la idea era siempre de Chespirito. Entonces, todas esas cosas a mí me fueron nutriendo de una personalidad diferente. Por eso digo que yo crecí en México. Pero claro, en esos recuerdos no puede estar ausente la presencia permanente de la colonia y la conquista, que hay vestigios históricos en edificios, en construcciones. Por ejemplo, las viviendas, las haciendas de Hernán Cortés en el estado de Morelos, en el estado de México, pues son monumentos históricos de México. Por ejemplo, haber conocido todas esas cosas y haber conocido esos palacios donde vivía en Cuernavaca. Por ejemplo, Cuernavaca, esa ciudad de la eterna primavera que tuve la fortuna de vivir posteriormente, más de un año, con toda la familia, la nueva familia que yo formé en México, con mi compañera de vida, que por eso yo, cuando les digo a veces a los mexicanos que yo estoy enchilado, es cierto. Yo estoy enchilado porque mi esposa, mi compañera
La madre de mis hijas es mexicana, hace 54 años que nosotros transitamos un eterno romance, o sea que está profundo arraigado en mí México. Y claro, vivimos en Cuernavaca, como les digo, esa ciudad de la eterna primavera, maravillosa por todo lo que contiene en sí, por su clima extraordinario, por todas las bellezas que posee y por todo el centro histórico que representa. Y la gente que vive ahí, la gente extraordinaria. O sea, yo viviendo un año en Cuernavaca, pues viajaba casi todos los días a la Ciudad de México, ya sea por la autopista o por el Camino Viejo. Y en el Camino Viejo antes que se hiciera la autopista México-Cuernavaca, está lleno de historias. Y yo iba con amigos que en cada lugar del camino siempre hay un acontecimiento trascendental histórico. Un lugar donde vivió, por ejemplo, uno de los hombres más importantes de la política mexicana. Estoy hablando de Plutarco Elías Calles, que comandaba, después de haberse retirado de la política, al PRI o al Partido Institucional Revolucionario, que llevó a la presidencia al general Lázaro Cárdenas y que iba a buscar directivas a Cuernavaca y lo tenía sentado en una silla, dicen las historias, por horas mientras él jugaba al póker o lo que sea con sus amigos. O sea, todas esas historias que he ido recogiendo, y que tengo cientos, cantidad de historias, sobre todo de políticos y de poetas, de escritores, de haber conocido a grandes escritores como Carlos Fuentes, por ejemplo, haber estado conversando con él. En fin, cosas que son inolvidables en el recuerdo de ese país que es de ustedes, donde ustedes nacieron después de que yo viví estas experiencias. Pero también conocí los alrededores de la Ciudad de México, o sea, por ejemplo, fui a Puebla, estuve en Cholula, una pirámide todavía cubierta, una que dice que es una de las pirámides más grandes de México. Ahí ese pueblo es característico porque fue el pueblo de lucha más encarnizado contra la conquista de Hernán Cortés cuando venía desde Veracruz hacia México. Ahí fue trágico para los españoles y fue una matanza enorme porque los originarios, los indios mexicanos, los originarios, los chulutecas, era una nación guerrera y ellos en réplica los vencieron. Le hicieron trampas, muchas trampas que caían los españoles en pozos ciegos. Y después de que pasó Cortés, en recompensa y en agradecimiento a la Virgen, a Dios, no sé qué, ordenó Cortés construir 365 iglesias. Es el único pueblo en el mundo que tiene 365 iglesias, que está entre Puebla y Tlaxcala, está cerca ahí. Entonces, todo eso uno ha conocido, ha visto los pueblos, las poblaciones de los pueblos que están a lo largo y extendido por toda esa región, pueblos originarios que todavía uno los visita y se asombra por su cultura primitiva, todavía utilizan esos valores extraordinarios de sus ancestros, que hablan sus idiomas, o sea, es increíble. México tiene más de 300 idiomas autóctonos. Todas esas cosas se fueron mezclando en la vida de uno. Pero era volver a la Ciudad de México y volver a esa magia de la noche. Por ejemplo, salíamos con amigos a caminar, porque se podía caminar por las calles ampliamente, a toda hora. Y claro, ya llegaba las 10, las 11 de la noche, y entonces nos íbamos a tomar un caldo. En los famosos caldos de Indianilla, en la colonia Guerrero, eran célebres esos caldos. Después hubo otro en San Juan de Letrán que se llamó Carlos Zenón también. Pero había otro lugar místico de la noche de México que se llamaban las empanadas de plomo. Una señora, una matrona, que sacaba era dueña de toda la cuadra, pero ella sacaba todos sus instrumentos, sus mesas, sus fogones, todas cosas a la vereda, a la calle, a la acera, y ahí hacía empanadas. Y había
Era un teatro, porque ella estaba arriba de una tarima y estaba haciendo, y tenía 4 o 5 ayudantes, y hacía unas empanadas exquisitas, típicas, unas empanadas grandes, las empanadas de plomo, por la calle Plomo. Era increíble todo ese México mágico en la noche, y no te digo los shows que había, que eran aquel más deslumbrante uno que otro. Y los restaurantes, opa, los restaurantes eran increíbles, inolvidables. O sea, yo trato de recordar, pero claro, son muchas cosas porque como anduve por todo México, no te digo la provincia mexicana, llena de un místico encanto que te enamora por la nobleza de su gente. ¡Qué mujeres! ¡Oh, Dios mío! Era para casarse con todas. Enamoradas, provocadoras, pícaras, inteligentes, brillantes. Eso no lo ha perdido, eso lo sigue, lo ha aumentado y todavía lo tiene en excelsitud México. La mujer mexicana tiene una prestancia, una solvencia de una estirpe, es una estirpe. Y qué lindo que es eso, qué lindo que uno se siente bien, porque es una amabilidad, cuidado con confundir, es una amabilidad, está implícito en su cultura. Entonces todas esas cosas hacen que los recuerdos se te escapan, porque uno tiene tanto, yo tengo tanto, por ejemplo, yo he conocido todo el ambiente artístico, casi la mayor parte del ambiente artístico. Me hice amigo de un bohemio, un señor de la sociedad, acaudalado, era industrial, tenía una fábrica de refrescos, Elías Rodríguez, pero él pintaba cuadros de retrato y se llamaba Elías Rodríguez, el pintor de las estrellas. Nos hicimos muy amigos, como me hice amigo de mucha gente, directores de cine y todo, fui amigo de grandes directores de cine de México. Pero Elías Rodríguez me llamaba todas las tardes, dice, esta noche pasó por ti al hotel o a la casa donde estaba. Y salíamos a visitar, porque él lo invitaban todas las grandes estrellas del cine a su casa a grandes fiestas. Así que todas las noches teníamos 2 o 3 fiestas para ir con Elías Rodríguez. Y ahí conocí, pues, fui amigo de Clavillazo, por ejemplo, un tipazo. Sabíamos, sí, tenía un rancho en lo que hoy es Lechería, por ahí, por donde está ahora el aeropuerto Felipe Ángeles, por ahí en esa zona, Clavillazo tenía un rancho que se hacían tiendas, que se hacían corridas de toros con terneras. Ahí fui varias veces invitado por Clavillazo, o sea, Antonio Espino, Clavillazo. Y bueno, pudiera seguir hablándote horas de esto, porque si empiezo a pensar y empiezo a recordar la gente que he conocido, los lugares que he tenido la oportunidad de ver, de descubrir, misterios, cosas, y de repente te paras porque encuentras Por ejemplo, yo llegué a un hotel que se llamaba, y que todavía está, el Hotel Virreyes. Y enfrente del Hotel Virreyes estaba un lugar que se llama el Salto del Agua, que es un vestigio de la vieja, antigua ciudad colonial de México. Todavía están los arcos de agua, ahí en lo que era en aquel entonces San Juan de Letrán, la calle esa que hoy es el eje Lázaro Cárdenas, el eje vial Lázaro Cárdenas, pero todavía está y el Mercado de las Flores, y no sé, no te puedo decir más. Pero bueno, yo quería traerte toda esta reminiscencia para que me puedas entender un poco más por qué yo tengo tanta pasión por ese país, que aparentemente pues estoy deslumbrado porque soy un romántico. Y sí, lo soy, no lo niego, pero porque México formó parte de mi propia vida. México me dio cobijo y me dio pan y me dio techo y me dio hogar en el momento más difícil de mi vida, que era el momento del exilio. México fue los primeros tiempos donde yo recibía cartas del general de España. O sea, en México recibí 10 o 15 cartas de Perón y están fechadas y están los sobres ahí que me mandaba el general de España. Y ahí en México yo escribí en los diarios, porque me dieron oportunidad, porque escribí en el diario Novedades, en la revista Hoy, en la revista Mañana, en la revista Siempre. O sea, hice una cantidad de actividades, escribía canciones,
escribía la letra de muchas canciones que le pusieron música y la cantaron artistas muy famosos. Y así vienen surgiendo recuerdos. Pero bueno, no quiero cansarte, porque cuando yo hablo de México me olvido hasta de mí mismo. Y es importante que yo tenga ese gran reconocimiento y que además hoy, siglo XXI, año 2024, mes de mayo, estamos a 3 o 4 días de las elecciones para un cambio de régimen, cambio de gobierno. Termina uno de los más grandes políticos del siglo pasado y de este, comparable con Juan Domingo Perón y con Lázaro Cárdenas y los grandes de la historia del continente. Termina en el próximo septiembre, ya termina, pero dentro de 3 días o 4 hay elecciones para elegir quién continúa el proyecto de gobierno de ese gran país. Y entonces yo estoy atento a todo lo que pasa y quiero que sepa que si opino sobre México tengo fundadas razones para hacerlo. O sea, en México no tengo derechos porque no soy mexicano y porque respeto mucho el valor que tiene México y su idiosincrasia y su identidad y su cultura, pero sí me siento parte de ese país en alguna medida por todo lo que me une y por lo que me ha unido y por lo que yo todavía mantengo en permanente vigencia en la unidad con México. Por eso quería contarte y quería decirte que yo estoy interesado en lo que está sucediendo políticamente en México, porque además es un ejemplo para el continente y puede ser la llave futura de las grandes necesidades que todavía no ha resuelto o no hemos resuelto el continente. Y México tiene la llave porque tiene una frontera de 3.000 y pico de kilómetros con el país más poderoso de la Tierra y hoy es el socio comercial más importante de Estados Unidos. Y hay un diálogo permanente que debería ser acrecentado por la inteligencia de nosotros, los latinoamericanos, que tenemos mucho todavía para dar o para encontrar o para superar nuestras instancias de gente de aldea que quiere resolver sus problemas en su terruño cuando el mundo hoy se ha globalizado y hay que hablar con todos porque en el mundo están todas las soluciones y todas las propuestas. Mañana yo creo que nos vamos a volver a encontrar seguramente, pero hoy quería dejarte el testimonio de este recuerdo enamorado, sentimental, y tal vez, como dirían algunos, este viejo chocho pues vive de recuerdos. Yo vivo de recuerdos, los siento y los sustento. Y además me siento feliz por hacerlo y por haberlo vivido. Te mando un gran abrazo, hermano.